Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Lourdes Gamboa y a nombre de la Biblioteca de la UDG Virtual, pues les damos la más cordial bienvenida a esta actividad que estamos realizando, pues para aprovecharla, para conocer a personas que hacen cosas interesantes, cosas que son de mucho provecho para todas, para todos y que saber que existen, saber que tenemos esas herramientas y esas oportunidades, pues nos van a ayudar a buscar, a diseñar nuevas estrategias, nuevos planes, nuevos proyectos, a recomendar y a valorar. Entonces, pues, sin más, yo les presento a quien fungirá en esta ocasión como el moderador. Y estoy hablando del doctor Fernando Rafael Villaseñor Ulloa, quien es doctor en educación, es maestro en bibliotecología por la UNAM, es licenciado en historia por la Universidad de Guadalajara. Él cuenta con más de 20 años como mediador de lectura en espacios públicos, así como la misma cantidad de tiempo como narrador oral y cuentacuentos. Actualmente es jefe de la Unidad de Bibliotecas de Ciencias Biológicas de la UDG y coordina el proyecto Megalectura. También es director artístico del grupo Para Contarte Mejor, narradores orales con discapacidad visual. Es autor de varios artículos sobre fomento a la lectura en comunidades sujetas a discriminación. Y bueno, pues sin más, yo cedo la batuta de esta actividad a nuestro moderador. Adelante, Fernando, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, pues agradecerle al sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara por la invitación para estar compartiendo en estos momentos el espacio con ustedes, más porque es un tema que a mí me apasiona mucho y del cual desde hace mucho tiempo también soy partícipe, que es tratar de que finalmente muchas de las personas que de pronto no tienen acceso a la información, pues accedan a él. El día de hoy, pues, tenemos un invitado internacional que déjenme les presumo y les platico, viene del futuro, como 2 horas adelante de nosotros, ¿verdad? Y nos va a hablar, como nos estaba platicando Lulú Gamboa, de algo que él mejor que nadie conoce. Pero en lugar de platicarles de qué nos va a hablar, quiero presentarles y leer un poco acerca de la trayectoria de nuestro invitado esta mañana. Él es Pablo Lecuona. Él estudió comunicación social con orientación en comunicación comunitaria en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó entre los años 1900 y 2004 como técnico en grabación de libros parlantes en la Biblioteca Argentina para Ciegos. Participó en el movimiento juvenil impulsado desde el principio de los años 90 en Argentina por la BAC, participando en la organización de eventos de jóvenes ciegos a nivel nacional e internacional. Participó en la organización del primer encuentro latinoamericano de libros hablados realizados por la ULAC en 1997 en Argentina. En el año de 1999, con un grupo de personas ciegas de Buenos Aires, crea Tiflolibros, la primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana, y además, en 2001, funda Tiflonexus, asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la inclusión de personas ciegas a través del aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Fue representante de la Unión Latinoamericana de Ciegos en la campaña Derecho a Leer de la Unión Mundial de Ciegos, ULAC, participando en el proceso de negociación y adaptación y adopción del Tratado de Marrakech. Hasta 2017 trabajó en la ULAC impulsando la ratificación e implementación del tratado en varios países de América Latina. Actualmente es director de la Asociación Tiflonexos y Biblioteca Tiflolibros. Una sugerencia, si alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, les vamos a sugerir que levanten la manita. Ahí mismo, ustedes saben, tenemos esa herramienta ahorita que estamos conectados mediante Zoom, o también nos pueden compartir su pregunta utilizando el chat, pero antes de poner su pregunta, nos ponen ahí la palabra pregunta para nosotros darnos cuenta de que lo que quieren hacer es precisamente involucrarse en este diálogo, que es lo que queremos en esta tarde llevar a cabo. Un verdadero diálogo con un experto en el tema que hoy nos ocupa. Bueno, pues bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues esperamos que las preguntas que te hagan aquí los chicos no sean incómodas. No, no te creas.
Bienvenido. Por ahí le platicaba antes de entrar al aire con todas y con todos ustedes, que hubo alguien que me súper recomendó escucharlo y que me regañó, me dijo si no le prestaba toda la atención posible para que le platicara después cómo nos fue. Así que créanme que aquí estoy tomando nota y pues de todo corazón, Pablo, bienvenido a México a la distancia. Bueno, muchas gracias. Buen día o buen mediodía para que están por allá. Ya buenas tardes para alguno que pueda estar más por este lado. Y bueno, un gusto estar nuevamente en Guadalajara, aunque esta vez virtual, que es mucho más aburrido que estar presencial. Me tocó 2 veces haber pasado por Guadalajara por diferentes actividades. La última, una vez las ideas locas que siempre surgen alrededor del trabajo y de la institución y de la biblioteca de Tiflo Libros, que fue un encuentro de usuarios de nuestra biblioteca que llevó a Guadalajara a más de 100 personas con discapacidad visual de todas partes, donde la gente pensaba que estaba la peste, porque de repente iban 100 personas con discapacidad visual paseando por el centro histórico y era como, ¿qué está pasando acá? Que todos están quedando ciegos. Hoy es más aburrido porque estamos virtualmente, pero también esta riqueza de los espacios donde podemos compartir, podemos intercambiar, podemos conversar sobre temas que se vienen dando, que se vienen trabajando y que cuanto más lo conozcamos, más podamos intercambiar, interactuar y enredar y hacer redes, más vamos a poder también concretarlos en resultados concretos, en resultados tangibles después de todo el trabajo que lleva a veces lograr estas cosas. Y algo de esto, digamos, esto algo que llevó muchos años y que todavía hoy tenemos un montón de desafíos para sacarle el máximo provecho, es el Tratado de Marrakech. Justamente hoy, 30 de septiembre, se cumple ya 6 años de la entrada en vigor de este tratado, que ahora la idea es un poco contarles la historia de cómo se llega a este tratado y por qué se llega, un poco qué significa y qué es lo que implementa este tratado, qué es lo que los estados se comprometen a hacer al momento de tener este tratado, y después charlar también de los desafíos que tenemos como personas con discapacidad, como instituciones que trabajamos en temas de acceso a la lectura, como, digamos, todas las articulaciones que son necesarias para que el trabajo de años realmente dé resultados y no sea nada más un lindo documento o un lindo acuerdo internacional que después no se traduce en cambios para la gente que ni sabe que existe. Pero bueno, un poco en la presentación, Fernando contaba un poco de dónde vengo, digamos, yo desde los 17 años empecé a trabajar en lo que tiene que ver con libros y personas con discapacidad visual. Es en parte porque siempre me gustaba el tema de los libros, yo tengo discapacidad visual desde siempre. En mi casa eran muy lectores y a veces el tema de acceder a los libros era un problema porque dependía de alguien que me lo lea o ponerme bien a la luz donde hubiera mucho sol para poder leer la letra del título o ver los dibujos, pero no poder leer el libro. Y desde entonces siempre tenía ese interés fuerte en la lectura. Yo siempre cuento que mi hermana me leía, mi hermana era 3 años mayor que yo, y cuando yo tenía 6, 7 años ella me leía y un día se cansó de leerme y me empezó a cobrar por leerme. Y claro, como no tenía otra forma de lectura accesible, yo le pagaba igual con mis ahorros. Cosas que suceden. Les digo de paso, antes de seguir adentrándome en la conversación, que si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo que no se entendió o algún comentario, no hay problema en que lo pongan por el chat, como dijo Fernando, si es pregunta con la palabra pregunta, si es comentario lo pueden escribir. No me molesta particularmente estar escuchando los mensajes mientras estoy hablando, así que no hay ningún problema, porque la idea también que esto no sea un monólogo, sino que podamos tener intercambios, que puedan preguntar y que podamos entre todos también pensar siempre cómo hacer las cosas de lo mejor posible para usar este tipo de instrumentos como el Tratado de Marrakech para cambiar la forma de acceso a la lectura de quienes tenemos una discapacidad. Pero bueno, arrancaba de eso, digamos, yo no voy a decir mis años, pero ya son bastantes. Durante mi escuela primaria y secundaria, la posibilidad de acceder a libros, aún en Argentina, que junto con México, junto con Uruguay, por ahí de los países latinoamericanos, junto con Colombia, siempre fueron los países que tuvieron más posibilidades de producir libros accesibles, pero claro, los libros en formatos accesibles eran muy poquitos por cuestiones básicamente tecnológicas y económicas de nuestros países, porque los libros braille
se hacían copiándolos a mano, con voluntarios que iban copiando un libro, escribiéndolo en pizarra, regleta, o con suerte en una máquina Perkins, y porque los libros que teníamos en audio eran libros que también se grababan en cassettes, con voluntarios, y por lo menos en Argentina el modelo de bibliotecas era biblioteca circulante, una biblioteca donde había pocos ejemplares, en el caso de Braille un solo ejemplar, en el caso de cassette pocos ejemplares de libros, que se prestaban a un usuario, uno lo escuchaba y después lo tenía que devolver para que otro lo pueda escuchar, o lo mismo con el libro en Braille. Entonces, siempre una gran limitación en el acceso a la lectura, y estoy hablando de los países que teníamos más oportunidades, porque Argentina tenía también una editora Braille a nivel nacional, porque Colombia también tenía un instituto nacional para ciegos que generaba materiales, pero bueno, siempre de una forma limitada. Allá por los años 90 empieza a aparecer la tecnología, empieza a aparecer la posibilidad de usar en aquel momento una compu con lector de pantalla, primero con unos aparatos externos. Si alguien es joven, estoy hablando de cosas viejas que ni vieron por ahí, pero antes se conectaba un aparatito, un sintetizador de voz que era un aparato específico a la compu, y con eso podías empezar a usar la compu, y era como, ¡wow! ¡Qué barbaridad lo que puedo hacer! Ahora puedo acceder a un montón de información, cuando la computadora tenía paredes, no tenía internet, o sea, era limitado aún lo que podíamos hacer en la computadora, porque no salíamos de la computadora al mundo como hacemos hoy con tanta naturalidad. Pero bueno, la tecnología nos permitió empezar a explorar otras formas también de acceder a la lectura. La tecnología, como la computadora con un lector de pantalla y como un escáner para pasar un texto impreso a un texto digital, digamos, convertir este libro que solo le veía la letra grande en una imagen que la computadora eh, podía analizar y convertirla en un archivo de texto que luego iba a poder leer con el lector de pantalla, empezaba a generar un gran salto en cuanto a las posibilidades de acceder a libros, porque ya no solo se dependía de que una institución copiara con voluntarios, hiciera una versión accesible de un libro, sino que las personas podíamos empezar, teniendo una computadora, teniendo un escáner, que no era algo a lo que todos podían acceder, lamentablemente en esa época, empezar a pasar un libro, cualquiera que tuvieras en tu casa, que compras en una librería, y aunque sea página por página, con muchos errores y demás, poder estar leyéndolo usando el lector de pantalla. Y eso fue como un primer cambio importante en la posibilidad de acceder a la lectura. Pero además de poder usar un lector de pantalla y de poder usar de poder usar además un lector de pantalla y poder usar un escáner para pasar un libro a la compu, surge o empieza a llegar más a nuestras casas Internet. Internet, como decía antes, ¿no? Como una forma de que desde la computadora no estás solo en un espacio encerrado, sino que tenés acceso a un montón de información y a interacción con otros. A compartir recursos, a compartir información, y eso a quienes tenemos una discapacidad visual nos abrió un mundo que hasta ese momento era impensado en cuanto a posibilidades de manejarnos con información, de acceder a leer un diario, un periódico, o de hacer todo este esfuerzo que hacíamos para digitalizar un libro y que ese libro le pueda servir a otra persona, aunque no esté en mi misma ciudad, en mi mismo barrio. Allá entonces por finales, bueno, yo como contaba Fernando, trabajé ya desde los 17 años, desde el año 92, no saquen cuentas para atrás, por favor. Empecé a trabajar en una biblioteca que hacíamos libros en cassette, con mucho esfuerzo, con voluntarios y demás. Y bueno, siempre se hacía un montón de trabajo, pero bueno, apenas llegábamos a tener 1000 títulos disponibles. Y cada título tardaba bastantes semanas en producirse, porque cada lector voluntario una vez por semana grababa, y se iba avanzando así con cada libro media hora por semana, más o menos, en grabación real. Pero bueno, surge Internet, surge la posibilidad de digitalizar, surge el usar un lector de pantalla. Y con un grupo de amigos empieza la idea, mientras estábamos aprendiendo, porque nadie, en ese mundo nuevo de Internet y demás, nadie era experto, sino que estábamos ahí empezando a dar los primeros pasos, y surge la idea de ver cómo aprovechar esto para que si distintas personas que digitalizábamos materiales, podíamos intercambiar los libros. Digamos, si yo había escaneado un libro y lo podía leer, se lo pueda hacer llegar a otra persona con discapacidad visual.
Y así surgió Tiflolibros, y así surgió también, digamos, Tiflolibros como la idea de una biblioteca digital para personas con discapacidad, pero también ahí surgieron, o empezaron a verse con estos cambios tecnológicos, nuevos interrogantes en cuanto a que la tecnología nos daba enormes posibilidades, porque un libro que se hace accesible en un país por internet se puede compartir con otro, pero facilísimamente, porque un archivo se puede mandar rápidamente de un país a otro, aún en esa época donde las conexiones eran mucho menos anchas de lo que son ahora, porque podíamos comunicarnos. Ahí ahí vamos a ir justamente ahora cuando lleguemos al tratado voy a responder esta pregunta. Justamente, a ver, toda esta tecnología primero nos permitía a las personas con discapacidad visual empezar a leer, empezar a pensar en que el intercambio entre personas y entre instituciones podía ser posible, aunque no teníamos nada claro de qué pasaba en términos legales. Y por otro lado, también empezamos a ver que con los libros digitales, con un libro pasado a la compu, no solo se beneficiaba una persona con una discapacidad visual. Me acuerdo que cuando al poco tiempo que empezamos con la idea de la biblioteca Tiflolibros, de generar un espacio de intercambio de libros que distintas personas e instituciones digitalizábamos, apareció alguna persona con discapacidades motrices que no podía manipular un libro, pero que sí podía leerlo en una pantalla. Y ahí empezamos a ver que, bueno, que esto de la tecnología no solo era útil, era importante y era una oportunidad de cambiar la forma de acceso a la lectura para las personas ciegas o con baja visión, sino también para quienes tenían otras discapacidades que no le permitían la lectura impresa. Empezamos con la idea de construir una biblioteca y empezamos al mismo tiempo a investigar, bueno, cómo construir esta biblioteca de forma que sea legal, ¿no? De forma que sea posible ser sostenida, digamos, que pueda crecer, que pueda generar alianzas, que pueda generar redes con otras instituciones. Y el tema legal era uno de los primeros y principales cuestiones en cuanto a barreras o temores de tener problemas legales. En aquel momento en Argentina ni siquiera las leyes contemplaban, ni siquiera los libros en braille, los libros en audio que aún se hacían, no estaban contemplados, no había en la ley argentina ninguna excepción al derecho de autor, o sea, se suponía que para hacer un libro accesible tenías que pedir permiso, pagar derechos y demás, pero bueno, sí las bibliotecas parlantes existían y se manejaban en la práctica, o una forma en que se manejaban muchas bibliotecas en América Latina en esa época, con hacer el libro accesible sin pagar derechos, sin tener que pedir permiso para hacer ese libro en un audio, siempre y cuando eso se hiciera, se distribuyera solamente a personas con discapacidad para la lectura, y se asegurara esto, ¿no? Que la obra no sea para otros públicos que sí pueden acceder al libro en el formato común de aquel momento, que todo libro se editaba solo en papel. Después empezó a aparecer también el libro digital en general. Pero bueno, empezamos con la biblioteca y empezamos a investigar con otros países, con otras entidades, cómo se estaba manejando el tema del acceso, y a la vez que, bueno, el tema de Internet y la tecnología era nuevo y era también una oportunidad de ir abriendo camino. Y lo primero que surgió, en el caso de hacer nosotros, para que tengan una idea, la Biblioteca Digital Tiflolibros arrancó en 1999, cuando todavía el marco regulatorio y legal alrededor de Internet era muy, muy poquito. Pero bueno, investigamos y vimos que había algunos países, en aquel momento de América Latina eran Brasil y Paraguay, y además España y Portugal, digamos, como países cercanos tenían también estas leyes, que tenían leyes de lo que se llama excepciones al derecho de autor, que decían, bueno, un libro se puede hacer en braille o en audio, porque incluso hablaban de esos formatos como los únicos formatos, siempre y cuando no se lo distribuya de forma no lucrativa, siempre y cuando no se modifique la obra y siempre y cuando se haga en formatos específicos para las personas con discapacidad. Ese era el marco legal que existía en aquel momento. Estamos hablando de principios del año 2000. Pero a la vez existían convenciones, ni siquiera estaba todavía la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sí existía la Convención de los Derechos Humanos, donde el derecho a la información, al acceso a la información, era un derecho consagrado.
Entonces empezamos a decir, bueno, si tenemos un derecho, que es el de acceso a la información, que la tecnología nos permite eliminar barreras alrededor de este derecho y que las personas con discapacidad visual accedamos, y siempre que lo hagamos de forma cuidada, que los materiales no sean para otros públicos que sí pueden acceder al libro común, siempre y cuando no se lo haga de una manera justamente comercial, sino se lo haga de una manera donde tratar de que la mayoría de las personas con discapacidad visual, o que todas las personas con discapacidad visual puedan acceder, se puede ir construyendo ley, y en eso en América Latina tenemos una ventaja con respecto a otras partes del mundo. Esto lo fui aprendiendo luego también durante la negociación del Tratado de Marrakech. Por ahí en otras partes del mundo los sistemas legales son más rígidos, y muchas veces las instituciones, las personas, no pueden hacer lo que hacemos mucho en América Latina, que es ir abriendo camino y generando ese camino. Cuando hay algo que no es claro, si lo haces de forma cuidada, cuidándote, digamos, basándote en parámetros que hagan que eso no se vaya hacia otros lados y demás, muchas veces en América Latina hemos podido generar camino importante para abrir después el marco legal para que sea más, para que permita, digamos, el crecimiento o el desarrollo de las bibliotecas para personas con discapacidad visual. Les cuento esto porque una de las grandes cuestiones que aporta el Tratado de Marrakech, que ahora vamos a ir a cómo y por qué surgió ese tratado, es la posibilidad de intercambiar libros entre países, de que un libro que se hizo en audio, que se hizo en braille o que se hizo en digital en un país pueda llegar a otro país, cosa que la tecnología claramente lo permite, pero la ley a niveles nacionales e internacionales no era clara, y cuando no es clara, sobre todo en los países de leyes más rígidas o de cuestiones más rígidas como los países sajones, ese intercambio directamente no se hacía. Acá en América Latina podemos hablar de que ya desde los años 90 existía cierto intercambio de libros entre las principales bibliotecas parlantes, un intercambio muy hormiga, porque en Colombia se grababa un libro en cassette, y cuando alguien venía de Colombia a Argentina a alguna reunión, a alguna cuestión institucional, traía un par de libros que se copiaban, que digamos después acá en la biblioteca argentina se copiaban, y se llevaban otros libros para Colombia, y ya había un cierto intercambio, pero un intercambio, hoy podemos decirlo, muy artesanal, poquitos libros que se iban intercambiando, y que igual ya era una oportunidad, porque en América Latina nos pasa que hablamos el mismo idioma, que somos 18 países, más España, más algún país más que habla español, podemos intercambiar y podemos sumar lo que hacemos en cuanto a libros, pero claro, en aquel momento analógico todo era muy, muy básico, era llevar y traer los cassettes, pero se hacía, más allá de que las leyes no lo permitían. ¿Qué sucede durante los años 2000? Por un lado, se adopta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención mucho más específica, impulsada también en gran medida con protagonismo de países latinoamericanos, como el caso de México, y esa convención ya habla también específicamente del derecho al acceso a la información, el acceso a materiales accesibles, y en uno de sus artículos, que es el 30, dice que las leyes de protección de los derechos de autor no pueden generar barreras excesivas para el acceso a la lectura y la información de las personas con discapacidad, que los estados tienen que velar para que esto no pase. Y ese artículo es clave porque el Tratado de Marrakech es el primer tratado específico que surge después y a partir de la Convención en otro organismo de Naciones Unidas, digamos, en lo que es la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y justamente surge con esta idea de eliminar barreras legales que no nos permitían el aprovechamiento máximo de las oportunidades tecnológicas que tenemos. Yo siempre, cuando hablamos de acceso a la lectura y de iniciativas para mejorar el acceso a la lectura a las personas con discapacidad visual, hablo de 3 planos en los que se tiene que trabajar, o 3 planos en los que se dieron distintas condiciones para poder generar cambios. Por un lado, el plano tecnológico, contaba que la biblioteca Tiflolibros empezó como una biblioteca digital para personas con discapacidad visual en el año 99. En América Latina en general, las personas con discapacidad visual empezamos a acceder a la tecnología, a usar una compu, a usar un escáner, un lector de pantalla, a finales de los 90, y en los últimos 20 y pico de años cada vez ha ido creciendo más, generándose nuevas herramientas, nuevas tecnologías, desde poder usar una compu hasta un celular, hasta una tablet,
hasta una conectividad cada vez más grande, todo de forma accesible, y eso generó grandes cambios. Desde lo tecnológico tenemos todas las oportunidades de que un material que se hace accesible en un lugar pueda estar disponible en todo el mundo de forma rapidísima, que podamos sumar producciones de distintas instituciones que hacemos material. Digamos, desde el lado tecnológico está todo dado y cada vez aparecen más herramientas, aunque todavía hay que trabajar, porque todavía en nuestros países hay muchas personas con discapacidad que no acceden todavía a la tecnología o acceden a un nivel básico, faltándoles muchas veces información, formación y demás. Esto en cuanto a lo tecnológico. Después el otro campo importante es el legal, justamente, el que no haya barreras legales que no permitan que estos grandes cambios tecnológicos permitan dar el salto en el acceso a la lectura. Y el Tratado de Marrakech se centra en ese punto, digamos, ¿no? En esa cuestión de lo legal, del marco legal a los niveles nacionales y a los niveles internacionales, para que las oportunidades tecnológicas las podamos realmente concretar en cambio. Y la tercera dimensión de la que vamos a hablar también cuando hablemos de cómo llegamos a implementar el Tratado de Marrakech, es una dimensión que yo llamaría la dimensión humana institucional, que es, tenemos la tecnología, ahora tenemos el marco legal, pero el desafío fundamental es aprovechar esa tecnología y esos cambios legales desde el nivel institucional y humano para realmente construir redes, construir cambios. Vamos entonces. Cuando yo les contaba que empezamos acá en Argentina con la idea de hacer una biblioteca digital, que como en la Argentina no había ley, lo primero que se hizo también fue empezar a trabajar con editoriales y con autores como aliados, para que las editoriales y autores conozcan cómo una persona con discapacidad visual podía acceder a la lectura, cómo ellos podían facilitar los archivos para que sus libros sean accesibles, y cómo teníamos los cuidados necesarios para que esos libros accesibles sean solamente para quien no los puede leer en el formato convencional. Y eso fue dando el aval, y en el año 2006 surge en Argentina la posibilidad de incorporar una ley que establezca excepciones al derecho a autor, no solo para los libros braille y audio, sino también para los libros digitales y los nuevos formatos que pudieran surgir de libros. En Argentina esta ley se logró en 2006, y ya se logró, ya por hacer esta ley, más allá del trabajo de las distintas organizaciones de ciegos, que insistimos, que buscamos las mejores herramientas legales para que se pueda dar un marco a lo que ya se estaba empezando a hacer, también se basó en un primer informe que había hecho la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pedido en aquel momento por los gobiernos de Brasil, Uruguay, Nicaragua y creo que Chile, si no me equivoco, sí, y Chile, que habían pedido a la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo de Naciones Unidas, donde los estados establecen políticas, acuerdos en términos de propiedad intelectual, se había pedido este informe de qué países tenían excepciones que permitieran hacer libros accesibles para personas con discapacidad visual. Perdón, la gripe todavía deja sus huellas, aunque fue hace una semana. Decía, la OMPI había elaborado este informe, que se llamó el informe Sullivan, donde básicamente se veía que menos de un tercio de los países en el mundo tenían en sus legislaciones leyes que permitieran que una institución con entidad que hiciera materiales para personas con discapacidad pudiera hacerlo sin tener que pedir permiso, sin tener que pagar derechos, en formato accesible. Y además de que solo un tercio de los países en el mundo tenían esas leyes que permitían hacer más rápidamente, más fácilmente un libro accesible, ningún país contemplaba en sus leyes las posibilidades de que los libros se intercambien. Un libro accesible hecho en un país puede ir a otro país sin que eso sea un problema legal. Entonces, bueno, ya la ley argentina se hizo basándose en ese informe Sullivan. Pasamos a estar dentro de ese tercio de países que teníamos leyes, pero más allá de eso, digamos, este camino de ir viendo qué pasaba con los libros para las personas con discapacidad visual, con los países que tenían o no tenían excepciones y demás,
empezó a ser un tema importante al ver cómo la tecnología se expandía y era más fácil pensar en bibliotecas globales, era más fácil pensar en intercambios, sobre todo en nuestra región, entre países que hacíamos libros en los mismos idiomas y demás. Entonces, bueno, nosotros con la ley argentina en parte solucionamos la cuestión legal de tiflolibros, eso le dio aval, le dio fuerza, la biblioteca igual siempre la pensamos desde Argentina para el mundo, para personas con discapacidad visual de cualquier parte del mundo, pero allá por el año 2008 estábamos, acá hacía muy poquito que habíamos aprobado en Argentina la ley, que se empezaba a tener un marco más claro, y justamente yo me acuerdo que estaba en un encuentro de bibliotecas en Colombia, donde también habíamos estado discutiendo este tema de qué pasa con los derechos de autor, con las bibliotecas para personas con discapacidad visual en Latinoamérica. Y, y me llega un mail de una organización que estaba trabajando con la Unión Mundial de Ciegos, una organización de Estados Unidos que es experta en temas de derechos y de negociaciones internacionales alrededor de derechos de propiedad intelectual, que estaba trabajando con la Unión Mundial de Ciegos y que justamente en noviembre de 2008 se estaba lanzando una campaña de la Unión Mundial de Ciegos, que es la organización mundial que nuclea a las organizaciones regionales de personas con discapacidad visual, en el caso de América Latina es la Unión Latinoamericana de Ciegos, que a la vez estas organizaciones regionales son las que nuclean a las organizaciones de los distintos países. Lo que da que exista una organización como una Unión Mundial de Ciegos es una voz que represente los intereses de las personas con discapacidad visual a nivel global y que es una voz que se pueda sentar a negociar con los estados o a participar en espacios de organismos internacionales. Entonces la Unión Mundial de Ciegos justamente lanzó en noviembre de 2008 una campaña que se llamaba Read to Read, o sea, Right to Read, digo, derecho a leer, derecho a la lectura, donde lo que se planteaba era la negociación en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de un tratado internacional que obligue a los estados a incorporar leyes en sus países con un mínimo compartido, digamos, con una base compartida, que permitan hacer libros accesibles sin tener que pagar derechos, sin tener que esperar tener los permisos de los titulares de los libros, y que esos libros que se produzcan puedan intercambiarse a nivel internacional. Ese fue el planteo de la Unión Mundial de Ciegos, y bueno, nosotros como biblioteca digital en Latinoamérica y además trabajando en alianza con muchas organizaciones de personas con discapacidad visual, bibliotecas en distintas partes de América Latina, empezamos a aportar nuestra mirada, ¿no? Porque cuando vieron que había una biblioteca virtual en español y bueno, qué barreras legales se tenían, qué pasaba en los distintos países con las cuestiones legales, y sin quererlo, digamos, estas cosas que te pasan por metido, ¿no? Por estar metido ahí trabajando en una cosa, empecé desde lejos, desde Argentina, por mail y demás, a enterarme, a participar en esto que está impulsando la Unión Mundial de Ciegos, y a tratar de incidir en los gobiernos de los países latinoamericanos para que esta propuesta que la hacía una organización de personas con discapacidad visual a nivel global, la tomaran los estados. Bueno, ahí vamos a ir después a lo concreto de cómo se genera el intercambio. Pero bueno, en aquel momento, la Unión Mundial de Ciegos plantea esta negociación de un tratado. Al principio había que conseguir que países lo llevaran a Naciones Unidas, porque como organización internacional vos podés plantear una necesidad de un grupo, pero no tenés la voz de ser un Estado, no tenés la posibilidad de poner un tema en agenda, y hubo que empezar a dar a conocer a nivel global cuáles eran los problemas que nos enfrentábamos al momento de generar intercambio internacional de libros o generar libros en países donde no había excepciones, y a pensar en soluciones que no sea solo, bueno, recomendar que haya leyes que mejoren las posibilidades de hacer los libros, sino generar mecanismos, lo que se llama vinculantes, obligatorios, que haga que los estados tengan que sí o sí incorporar leyes que permitan el intercambio, sí o sí que permitan el, faciliten la producción de libros accesibles. En aquel momento, según la misma Unión Mundial de Ciegos y las investigaciones que se venían haciendo, aún en los países más ricos, con más recursos, con mejores marcos legales y demás, los países más desarrollados, solamente 1 de cada 20 libros que se publicaban estaba disponible en formato accesible. Yo siempre ponía la imagen de una biblioteca donde de cada 20 libros uno solo se puede abrir, los demás están todos sellados y no se le puede abrir la tapa, no podemos acceder.
Y esto de los países más ricos, en América Latina era 1 de cada 100, con suerte. Digamos. Ni siquiera teníamos estadística, porque muchas veces ni siquiera se veía la necesidad de los libros accesibles. Bueno, sin hacer muy complejo el cuento, digamos, para una cuestión de tiempo, les cuento que esta negociación de un tratado la tomaron primero 3 países de América Latina, Brasil, Ecuador y Paraguay, la plantearon en el año 2009 en la OMPI. Al plantearla a estados, eso ya pasó a ser un tema de agenda, a discutirse en lo que eran los comités de derecho de autor y derechos conexos de la OMPI, y llevó 4 años negociar y lograr un tratado, que en términos internacionales dicen que es poquitísimo. Fue una negociación bastante rápida, en términos de estar apurados por poder ofrecer mejores opciones de acceso a la lectura. Los tiempos son larguísimos todavía hoy. El tratado básicamente busca resolver 2 grandes cuestiones que mencionaba. Uno, que en cada país haya leyes que permitan hacer los libros accesibles sin tener que pagar derechos, sin tener que pedir permiso. Y aclaro esto, ¿por qué esta necesidad? No porque no se quiera pedir permiso, no porque no se quiera pagar derechos, sino porque cuando se tienen que hacer libros accesibles, cuando se tienen que hacer libros en formatos accesibles, muchas veces necesitamos hacerlos de forma urgente, porque un estudiante necesita un libro para ayer, o porque un libro en particular puede tener un interés o una necesidad a nivel educativo o a nivel recreativo para que esté disponible, y siempre tenemos que lograr que esté disponible lo más cerca posible de los libros del libro común, digamos. Entonces, el hecho de no tener que pedir permiso es una forma de agilizar y de centrar los recursos en producir las versiones accesibles, en hacer todo el trabajo que lleva hacer un libro accesible, desde digitalizarlo, corregirlo, adaptarlo, pasarlo o imprimirlo en braille o a grabarlo en audio. Todo libro accesible lleva un trabajo de producción, y sobre todo en las organizaciones de los países más en desarrollo, no siempre se tienen grandes recursos para hacer esos libros. Entonces, siempre lo que hay que tratar es de hacer la mayor cantidad de libros accesibles con el menor recurso posible y en el menor tiempo posible. Es nuestro desafío, porque siempre hay mucha necesidad de libros. Entonces, no pagar derechos no es una cuestión de, no queremos pagar derechos o no queremos pedir permiso, sino que muchas veces incluso las gestiones para lograr permisos de los libros son larguísimas, porque no siempre los titulares están en el país, no siempre, es muy complejo, y eso muchas veces puede frenar la producción de los libros. Entonces, primer tema, obligamos a los estados que firman, que adoptan este tratado, que ratifican este tratado, a tener una base mínima de excepciones y que permita justamente distribuir los libros en formatos accesibles, ponerlos a disposición en servicios donde la gente pueda entrar y buscar un libro accesible, y se haga con determinados cuidados, como esto de no modificar la obra más de lo necesario para la adaptación, respetando justamente el contenido y la integridad de la obra. Bueno, esto es lo primero que establece el tratado. Lo segundo que establece el tratado es la posibilidad de intercambio entre países. Y ojo, esto es una cosa importante, no solo intercambio entre 2 bibliotecas, entre 2 instituciones de distintos países, sino también que personas beneficiarias, o sea, personas con una discapacidad para la lectura, que no puedan acceder al libro, digo, personas beneficiarias de un país que justamente por una discapacidad no puedan acceder a la lectura convencional, puedan acceder de forma directa también a libros de una entidad de otro país. Eso es lo que establece el tratado. El tratado establece el intercambio internacional en las formas entre instituciones y en la forma de que una persona que tenga una discapacidad en un país pueda acceder a libros de otro país. Después también el tratado establece algunas cuestiones, como cuando hay medidas de protección tecnológica sobre libros digitales que no permiten hacer la versión accesible, prevalece el derecho a hacer la versión accesible que el derecho a la protección. Entonces, las entidades que hacen libros accesibles no pueden ser sancionadas por saltar una protección tecnológica de un libro para hacer la versión accesible, digamos, porque se prioriza la versión accesible. En grandes rasgos, el tratado es esto. El tratado es... Bien, estoy escuchando la pregunta de Verónica, que también está bueno para poder contarlo. Bueno, bien.
Ahí vamos. Yo voy tomando cosas de las que van diciendo las preguntas de últimas y después algo no llega a contestar, me dicen, no hay ningún problema. Entonces, primero explicar esto, que el tratado básicamente es un tratado que se basa en eliminar las barreras legales. O sea, que haya leyes que permitan la producción sin tener que pagar derechos, sin tener que pedir permiso, y que haya intercambio internacional, ya sea entre persona e institución o institución e institución. Esto a nivel latinoamericano que permitiría, digamos, que se perseguía el momento general del tratado. Justamente que los libros que se hacen en Argentina puedan llegar a México, los que hacen en México puedan llegar a Argentina y al resto de América Latina, que podamos intercambiar con España, donde hay recursos importantes para producir libros y gran mucha producción de materiales, y que podamos justamente, como comunidad que hablamos un mismo idioma, poner en común, o que personas que estudian inglés, francés o cualquier otro idioma en América Latina puedan acceder a bibliotecas de libros en esos idiomas, independientemente de la cuestión fronteriza, ¿no? De en qué país estén. Eso es lo que buscaba, o lo que busca el tratado. Fantástico, 2013, después de 15 días de una ardua negociación en Marrakech, donde los países latinoamericanos fuimos protagonistas, porque como decía, los primeros países en impulsar el tema fueron Brasil, Paraguay y Ecuador, pero luego se sumaron como copatrocinadores de la propuesta del tratado México y Argentina, así que el tratado fue siempre impulsado por los países latinoamericanos, con mucha resistencia extrañamente, pero es así, en los países más avanzados en estas cuestiones, como en la Unión Europea y Estados Unidos, que nos decían todo el tiempo que no hacía falta hacer un tratado, que solamente con recomendar a los estados, con generar proyectos que intercambiaran libros con las editoriales y demás, se podía arreglar el problema. Cosa que por suerte no le hicimos caso, porque si con el tratado todavía cuesta, imagínense si solo dependíamos de la voluntad humana. Pero bueno, el tratado se adopta en junio de 2013, se adopta, quiere decir que los países se ponen de acuerdo, se firma el tratado, y los países que estaban ahí presentes lo firman, ya, y son parte de ese tratado, aunque después hay todo un proceso largo, muy largo, esto es como una cebolla, le sacas una cáscara y siempre abajo hay otra, que es que una vez que un país firmó el tratado, después lo tiene que ratificar, es decir, que su Congreso tiene que ratificar ese tratado específicamente, y después tiene que adaptar su legislación a lo que implica ese tratado. Y acá donde en América Latina estamos más flojitos. El tratado, como dije, se firmó en 2013, distintos países lo fueron ratificando, el tratado entra en vigor 90 días después de que 20 países lo hubieran ratificado. El 30 de junio de 2016, Canadá fue el país número 20. En esos 20 primeros países que ratificaron el tratado había muchos latinoamericanos, entre ellos Argentina, México, El Salvador, lo estoy diciendo de memoria, por ahí me olvido alguno, pero Argentina, México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, estaban entre los primeros, Brasil, estaban entre los primeros 20 países que ratificaron el tratado. Fantástico, la ratificación es algo más político, eso permitió que hubiera 20 países con ya miembros del tratado, con el tratado ratificado, y por eso toda la normativa del tratado entró en vigor el 30 de septiembre de 2016, 90 días después de que Canadá, el país número 20, depositara su ratificación en Ginebra, en la OMPI. De ahí en adelante, bueno, obviamente el trabajo fue que más países lo ratifiquen y después que lo pasemos a nuestras leyes. Esto yo le puedo contar la experiencia de Argentina. Argentina siendo uno de los países que ratificó el tratado primero y demás, recién se logró que la ley incorpore todas las cuestiones del tratado en la legislación argentina en diciembre de 2020. Fíjense, 7 años después del tratado, 4 años después de que el tratado entró en vigor. Y aunque hoy, de los 19 países latinoamericanos, 18 ya lo ratificaron, que ahí alguien preguntaba qué pasa con los países que no ratifican. Bueno, los países que no ratifican no están obligados a cumplir el tratado, digamos, a establecer excepciones. El tratado es como un acuerdo mínimo, después cada país puede hacer más de lo que el tratado le pide. Pero también tenemos que tener claro qué es lo que es el tratado y qué es lo más que pudiera hacer falta, que ahora vamos a hablar un cachito. De América Latina, el único país que falta ratificarlo es Colombia, si no me equivoco. Ahora me entró la duda si Cuba también, me parece que Cuba sí lo ratificó.
pero Colombia es el único país que todavía no lo ratificó. Tiene algunas leyes en términos de excepciones al derecho de autor, en cuanto a acceso a tecnología y demás, pero no ha ratificado el tratado, todavía no está obligado a cumplir con las disposiciones del tratado. Y hoy, por ejemplo, no puede intercambiar libros una entidad de Colombia con otro país, por lo menos de forma legal, por lo menos a través de distintos mecanismos que se establecieron con el Tratado de Marrakech. El resto de países ya lo tenemos ratificado, pero muchos países todavía no lo tienen incluido en las leyes. Pero no lo depositó la OMPI todavía. El tema es que oficialmente los tratados se ratifican cuando el instrumento de ratificación, que es la ley con la que se lo ratifica, se deposita en la OMPI ante el director general. Y justamente me acabo de fijar antes de pasar por otra vez, surgió esta misma pregunta en otro evento, y tuvieron que aclarar esto mismo, que Colombia oficialmente no lo ratificó todavía el tratado, porque no está depositado el instrumento en Ginebra. Y el tratado va a entrar en vigor 90 días después de que se deposita este instrumento. Son cuestiones formales, legales, internacionales, que muchas veces, a ver, no ratificar el tratado no quiere decir que vos no puedas tener leyes que permitan la producción de libros accesibles, el intercambio. Digamos, no sos parte del tratado, entonces no estás obligado, y para algunas instancias de intercambio, como las que coordina, por ejemplo, la OMPI, todavía no se es parte del tratado, entonces, por lo menos para OMPI, por ejemplo, que tiene una plataforma donde distintas entidades intercambian libros, por ejemplo, todavía Colombia no puede intercambiar con otros países sin tener que pedir permiso por cada libro. Digamos, son cuestiones formales, a veces burocráticas, por eso llevan años. Pero más allá de esto, yo creo que ahora estamos por un momento en el mejor momento, porque tenemos casi todos los países ratificados el tratado, a varios ya incorporados en la legislación, como México, como Colombia, Guatemala, Uruguay, Brasil, Argentina, pero todavía nos falta el gran desafío que es el intercambio real, el concretar esto en cambios reales para el acceso a la lectura. Y muchas veces creemos que el tratado va a solucionar todo y el tratado no soluciona todo porque solo soluciona las barreras legales. Por ejemplo, el tratado no obliga a una editorial a tener que aportar el libro, la versión, digamos, el archivo del libro para poder hacer la versión accesible, ni obliga al Estado a que cuando compre libros accesibles, no solo libros comunes, por ejemplo, para distribuir. Algo que en Argentina pasa mucho, el Estado compra libros para las escuelas y en las escuelas, a los chicos con discapacidad visual que están en una escuela les llega el libro en un formato no accesible porque todavía son invisibles los estudiantes con discapacidad visual. Entonces, esta última dimensión, que es la humana, la institucional y también la de las políticas públicas, es la que hoy todavía está más floja y en la que todavía tenemos grandes desafíos. Preguntaban antes por esto de la incorporación de tecnología. Primero, una cosa importante que establece el tratado y que está bueno saberlo, es cuáles son las entidades que pueden hacer intercambio internacional, cuáles son las... Y esa definición de entidades, lo que se llama entidades autorizadas, es algo que luchamos mucho durante toda la negociación para que sea muy amplio, para que en estas entidades puedan entrar bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas, organizaciones de personas con discapacidad visual, escuelas de educación especial, bibliotecas, todas las entidades que necesitan generar y obtener materiales en formatos accesibles. Y lamentablemente, esto que se negoció tanto y llevó tanto tiempo, hoy todavía es una de las cuestiones que más en algunos países cierran la implementación real y concreta del tratado, porque por muchos lobbies que hay de otros actores interesados y a veces porque las mismas personas con discapacidad visual por ahí lo ven como lógico, aunque en realidad termine cerrando puertas, piensan que lo mejor es que haya una sola entidad autorizada que reciba libros del exterior y que los distribuya, o que si hay muchas entidades se puede hacer más un caos. Y la realidad es que en América Latina tenemos muchas entidades que ya están haciendo libros accesibles y que lo que tenemos que tratar es de ponerlas todas en red. Y todavía esas redes nos cuestan mucho. Y todavía que la ley también facilite esto cuesta. Y todavía, lamentablemente, en muchos países las leyes que buscan implementar el tratado o son más ambiguas o son cerradas en esto. Y a ver, les voy a dar, por ejemplo, algunas formas de intercambio que hoy se están dando y que bajan un poco a lo real y a lo concreto el tema del tratado.
A ver, vamos a hablar de varios ejemplos. Uno, la UNPI, como organización, desde donde se negoció el tratado, generó un consorcio con la participación de entidades de titulares de derechos, de editores, con entidades de personas con discapacidad visual, con el consorcio DAISY de libros accesibles, bueno, con distintos actores, se generó una plataforma donde distintas entidades que hacen libros para personas con discapacidad visual compartimos nuestros catálogos y podemos intercambiar. Entonces uno puede buscar en esa gran base y hacer que, digamos, buscarnos tal libro, está hecho en un formato de audio accesible en México, yo se lo puedo pedir a esa entidad de México que comparte el catálogo. ¿Qué pasa con esta plataforma? Es buenísimo, ahí tiene unos 800.000 títulos disponibles entre las más de 70, 80 entidades que participamos, pero el intercambio está pensado fundamentalmente entre entidades, no que personas puedan acceder a entidades. Entonces nosotros, como la entidad argentina que accede a esta plataforma, tenemos que buscarle el libro que cada persona argentina necesita. Y una persona usuaria con discapacidad visual de Argentina no es que puede entrar y buscar ahí en esa plataforma y buscar los libros. Esto hace un poco más burocrático, hace un poco más largo el camino para que la persona con discapacidad visual encuentre el libro que le interesa o que necesita. Y además está esta salvedad que decíamos recién con el caso de Colombia, por ejemplo, que en esta plataforma hay entidades de todo el mundo, pero solo pueden intercambiar de forma directa. O sea, yo le puedo pedir un libro y me lo pueden subir sin tener que hacer otra cosa que subirlo a entidades de otros países que tengan en su ley implementado el Tratado de Marrakech. Pero, por ejemplo, si hay países que todavía no tienen su ley con el Tratado de Marrakech implementado, tienen que la UNPI gestionar los permisos. Y eso, por ejemplo, es lo que nos ha pasado con Colombia. Hemos pedido varios libros al INSI de Colombia y al INSI ni siquiera le llegan los pedidos porque hasta que Colombia no ratifique el tratado, y cada pedido la UNPI tiene que gestionar los permisos, y ahí se nota por qué necesitábamos un tratado para no gestionar los permisos, porque es muy raro que esos permisos se logren en tiempos cortos. Digo, menos de 2 años. No, estoy hablando de tiempos cortos de hoy para mañana. Entonces, esa es una experiencia rica en cuanto a que entidades de todo el mundo comparten el catálogo, hay una tecnología y se puede intercambiar. Como segunda iniciativa, justamente viendo esta debilidad que yo les marcaba, que es que al ser solo un espacio de intercambio entre instituciones, no se permite que el usuario con discapacidad visual, la persona que necesita el material, pueda ir, entrar, buscar, revisar qué hay. Se creó otra segunda aplicación de la OPI, que ellos le llaman aplicación complementaria del ABC, que sí es una plataforma donde pueden entrar usuarios particulares, personas con discapacidad visual comprobada, y buscar libros en entidades de otros países. Pero en esa plataforma participan mucho menos entidades, mucho menos bibliotecas. Entonces, en vez de los 800.000 títulos disponibles, hay alrededor de 100.000, 100 y algo mil en todos los idiomas. Y en el caso de español, hay solamente algunos libros de Argentina, Uruguay, Guatemala y creo que de Bolivia, y no mucho más. Porque el resto de países todavía, a no haber implementado su ley y no haberse sumado a esa plataforma, no están ahí para el intercambio. Bueno, eso que preguntan de los talleres es importante que haya capacitación en ver lo que es ver cómo se puede publicar accesible, sobre todo que hoy con la tecnología es más fácil generar un libro accesible desde la base, no tener que hacer una versión accesible después. Pero bueno, voy con otras iniciativas. Hoy Tiflolibro como biblioteca digital es otra iniciativa que está implementando el Tratado de Marrakech, implementándolo tratando de sacar el máximo provecho, porque en nuestro caso sí pueden acceder a la biblioteca en bibliotecas, instituciones, digamos, lo que se puede considerar entidades autorizadas según la definición del Tratado de Marrakech, y también personas directamente de cualquier país. Entonces, hoy, el Tratado de Marrakech lo que nos permite que una biblioteca digital a nivel global, como la de Tiflolibros, esté claramente respaldada legalmente porque lo que estamos haciendo es esto, generar intercambios según lo que la misma ley argentina dice, de que una persona de otro país pueda acceder a nuestra biblioteca, siempre que sea un beneficiario, y que podamos hacer intercambio con otras instituciones. Otra forma también que se implementó y se está implementando en América Latina es esto que todos soñábamos y buscábamos, que era el intercambio directo con España. La ONCE de España tiene una biblioteca de más de 35.000 títulos en audio y de más o menos la misma cantidad en texto
texto digital accesible, pero ahí en ese caso, la 11, cada uno elige también la forma, porque a ver, el tratado da todos los lineamientos generales y después cada país hace su legislación. Incluso cada entidad puede elegir cuál es la forma, siempre que esté dentro del tratado para intercambiar. En el caso de España, se optó por solo el intercambio entre entidades, que vuelva a lo mismo, es muy útil, porque nos permite justamente como instituciones generar ida y vuelta, digamos, que los libros lleguen a los usuarios, pero no nos permite que un usuario de Argentina pueda entrar de forma directa, por ejemplo, a la biblioteca de la ONCE de España y buscar el libro que necesita. Lo tiene que hacer siempre a través de la entidad que tiene acceso. Y también en la implementación de esto, de que el tratado, digamos, la ONCE decide hacer una plataforma para que las entidades de América Latina que ella reconoce como entidades autorizadas puedan descargar sus libros y distribuirlos dentro del país. También lo que nos ha pasado, nosotros acá en Argentina empezamos en marzo a distribuir los libros de España y también a dar acceso a la plataforma de la OMPI para personas, que es un poco más limitada, pero también es útil para personas. Y lo que nos ha pasado, que es algo que también se discutió mucho durante la negociación del tratado, es que a veces las diferencias de contexto hacen que desde las grandes instituciones se tengan muchos miedos y se pongan muchas trabas en cuanto a la forma de asegurar que ese material que se intercambia a nivel internacional se cuide y sea solo para personas con discapacidad. Nosotros en los últimos tiempos hemos tenido que modificar muchas formas de distribuir los libros y establecer formas de comprobar la discapacidad visual de los usuarios, mucho más rígidas de las que son normalmente en Argentina, donde con un certificado médico, con una incluso comprobación in situ de que la persona tiene una discapacidad, ya podíamos validar a la persona como una persona con discapacidad para darle acceso a nuestros libros. Al momento de intercambiar libros con otras entidades, te encontrás con las diferencias de contexto que hace que esta forma en que nosotros por ahí comprobamos la discapacidad, para el otro le pueda no ser segura y tenés que encontrar equilibrios y formas en contextos muy diferentes, porque por ejemplo en América Latina tenemos muchos países que todavía no tienen una certificación oficial de discapacidad, un único certificado de discapacidad, y al no tenerlo, muchas veces se genera una diversidad de formas de comprobar la discapacidad que a una entidad de un país que viene con otras cuestiones, le cuesta más aceptar y genera temores y genera cuestiones en lo legal. Entonces, bueno, yo trato de hacer un recorridito, pero yo quisiera que haya espacio para algunas preguntitas, porque más allá de lo que uno cuente, está bueno que saquen las dudas. El tratado como documento legal es un documento bastante complejo, pero entendible. Y básicamente es la base, porque a partir del tratado lo que hay que tratar de generar es acciones reales de las personas, de las instituciones, de las políticas públicas, que vayan más allá de eliminar las barreras legales, que promuevan el que se haga libro, que promuevan la construcción de redes, que hagan llegar la tecnología o las herramientas para leer los libros a los lugares donde no se está llegando. Pasa que eso ya no lo obliga el tratado da el marco legal. Después hay mucho trabajo que hacer para generar estas cosas, ¿no? Bajar este tratado a las realidades. Pero bueno, quiero, si hay un tiempito para preguntas, dejar un tiempo para preguntas. Y bueno, agradecerles, perdón por contarles las cosas así bastante rápido, se puede hablar muchas horas del tratado, se puede hablar más técnicamente, pero creo que tampoco va, digamos, lo importante es entender el porqué y el para qué del tratado y los desafíos que nos encontramos hoy. El tratado resuelve problemas, barreras legales, pero hay que hacer mucho todavía para cambiar realidades en el acceso a la lectura y para eso necesitamos las alianzas y el trabajo en común en instituciones. Gracias y bueno, si hay preguntas, si querés Fernando repetir alguna de las que pasaron o si alguien quiere levantar la mano o abrir el micrófono, lo podemos hacer. Sí, pues primero que nada, muchas gracias Pablo, créeme que la verdad a mí me dejas mucha tarea porque finalmente creo que cosas que de pronto uno pensaba que entendía sobre el Tratado de Marrakech, pues viniste a sacudir, como decimos aquí en México, el avispero de nuestras conciencias. Y pues sí, nos llevamos de tarea que la lectura es un derecho humano, ¿verdad? Y que debemos nosotros, desde el ámbito de nuestra competencia, por ejemplo, los que trabajamos en bibliotecas, pugnar porque este tipo de iniciativas se conozcan. Una cosa que me encantó por aquí en el chat, alguien decía, oigan, ¿y de dónde conseguimos el Tratado de Marrakech? Y ya nos hicieron el favor también de
de compartirlo, porque de pronto tenemos esa situación, hemos escuchado hablar de él o hemos escuchado hablar de algunas de las situaciones hacia las cuales nos lleva el tratado, pero nunca lo habíamos leído, ¿verdad? Y ahorita ya hicieron el favor de compartir por aquí el texto de cuando México lo adopta también un 29 de septiembre de 2016, un poquito después, ¿verdad? Sí pasaron algunos años, 3, pero pues como tú dices, de pronto no necesariamente el hecho de que hayas sido un país firmante, pues trae como consecuencia que de inmediato en tu legislación sea reconocido, pues desafortunadamente las legislaciones de nuestros países latinoamericanos no son tan eficientes como nosotros quisiéramos. Y créeme que todos, no solamente yo, nos llevamos una enorme tarea, ¿verdad? Por ahí una pregunta, tal vez fue la primera, que por ahí nos preguntaba que si el Tratado de Marrakech solamente es aplicable a personas con discapacidad visual o había algunos otros tipos de discapacidades donde también se podía aplicar. ¿Nos podrías platicar un poquito de eso ya para terminar? Mira, durante la negociación del tratado se buscaba generar un marco de excepciones y limitaciones del derecho de autor que facilitara el acceso a la lectura a todas las discapacidades. Y no solo se pensaba hablar de obras en el sentido de libros, sino también incluir las obras audiovisuales, las películas que se hacen con audiodescripción y que muchas veces no pueden llegar a otros países por estas mismas cuestiones legales. Lamentablemente, durante la negociación hubo que dejar alguna parte de los objetivos y el tratado habla específicamente de personas con discapacidad visual y otras discapacidades que no permitan la lectura convencional. Incluye, por ejemplo, sí, todo lo que es las personas ciegas, con baja visión, con problemas motrices para manipular un libro y demás. Pero no incluye, por ejemplo, en las obligaciones a las personas sordas. Sin embargo, como decía, el tratado es una base. El tratado es la base mínima. Y esa base mínima, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros trabajamos mucho en conjunto con organizaciones que trabajan en acceso a la lectura también para personas sordas y también en lo que es lectura fácil. Y lo que pasó en Argentina es que se incorporó a las personas sordas en los libros, en la excepción, específicamente a los videolibros para personas sordas. Entonces, Argentina fue más allá de lo que el tratado exigía. Muchísimas gracias y bueno, a todas y a todos también muchísimas gracias por haberse conectado. De pronto el tiempo nos atropelló y pues no queremos dejar pasar la oportunidad, Pablo, de agradecerte por toda esta experiencia que has venido a compartir con nosotros, sobre todo porque pues tú has vivido de muy cerca el nacimiento de este tratado, ¿verdad? Y al final creo que una cosa que a nosotros bueno, en lo particular hablo, que me gustó mucho, es precisamente todo esto que es la gestión, ¿verdad? Vamos a pedirle entonces ahorita a Lulú Gamboa, aquí ya nos está proyectando el reconocimiento, la constancia que el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara te otorga, y lo voy a leer. Dice: la Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, otorga la presente constancia a Pablo Javier Lecuona por haber impartido de la charla la lectura accesible de acuerdo al Tratado de Marrakech, efectuada el 30 de septiembre de 2022 con la duración de 1 hora. Atentamente, piensa y trabaja. 2022, Guadalajara, hogar de la Feria del Libro y Capital Mundial del Libro, Guadalajara, Jalisco, a 30 de septiembre de 2022, y firma